Amados hermanos, imaginen por un momento el ruido ensordecedor de una metrópolis antigua en pleno éxtasis festivo, donde las carcajadas desenfrenadas se mezclan con una música estridente y el constante tintineo del oro chocando. Visualicen esta escena opresiva desde la perspectiva de un joven prisionero, encadenado y exhausto, que levanta la mirada para encontrarse con las colosales e intimidantes murallas de la majestuosa y temible Babilonia por primera vez. Se establece así una tensión abrumadora de inmediato. Un alma pura e inocente ha sido arrastrada violentamente al epicentro global del pecado extremo, la opulencia desmedida y la idolatría más oscura. Frente a esta inmensidad pagana y corrupta, surge una pregunta que resuena en la eternidad. ¿Cómo puedes mantener tu alma completamente limpia cuando el imperio más poderoso del mundo te obliga a devorar sin piedad toda su inmensa corrupción? Hoy viajamos juntos a las oscuras y profundas entrañas del imperio más decadente de la antigüedad para descubrir el secreto absoluto de la resistencia espiritual frente a la peor tentación. Seremos testigos de cómo un joven desterrado sin más armas que su fe inquebrantable logró desafiar a una superpotencia que intentaba quebrar su espíritu. Antes de desvelar este gran misterio y sumergirnos en los detalles asombrosos de esta historia bíblica monumental, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu me gusta para que esta revelación alcance a muchos más corazones necesitados de esperanza. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas verdades eternas. Prepárate para una inmersión total en un relato épico de valentía, donde cada sombra babilónica oculta un peligro mortal y cada decisión de nuestro protagonista encierra una enseñanza teológica y reflexiva que transformará tu manera de vivir la fe. Al adentrarnos en las polvorientas pero deslumbrantes calles de esta colosal capital, el contraste resulta dolorosamente evidente para aquellos que fueron arrancados de la ciudad santa de Jerusalén. Imagina el sol abrasador del desierto rebotando sin clemencia contra las superficies doradas de los innumerables templos paganos, cegando temporalmente a los exhaustos cautivos que marchan tropezando. El sonido rítmico de los látigos cortando el aire caliente se sincroniza con los cánticos de lenguas extranjeras que resultan incomprensibles y aterradoras para estos jóvenes hebreos. Cada paso que dan los aleja más de las promesas de su tierra natal y los sumerge profundamente en un abismo de costumbres depravadas. Para Daniel, la visión de este entorno no es solo una maravilla arquitectónica sin precedentes, sino una prisión espiritual gigantesca, diseñada meticulosamente para devorar y asimilar cualquier vestigio de fidelidad al único Dios verdadero que late en su interior. Este ambiente sofocante será el gran escenario de una de las batallas espirituales más intensas de toda la historia bíblica. No estamos frente a una guerra librada con espadas o escudos en campos manchados de sangre, sino a un enfrentamiento silencioso y letal por el dominio completo de la mente y el corazón humano. Babilonia utilizaba todo su vasto poderío estético, cultural y gastronómico para seducir y corromper lentamente a los recién llegados, envolviéndolos en una falsa sensación de privilegio y poder terrenal. Sin embargo, en medio de este fango de perversión, brillará una luz de convicción sobrenatural que desafiará todas las probabilidades lógicas y humanas. Acompáñenos en esta primera parte de nuestro recorrido inmersivo, mientras descubrimos exactamente qué elementos hicieron que este joven profeta se mantuviera firme como una roca frente al avasallador imperio del exceso. Amados hermanos, para comprender la magnitud de este desafío espiritual colosal, debemos viajar en el tiempo exactamente al año 605 a.C., aterrizando en el corazón palpitante del mundo antiguo. Babilonia no era simplemente una ciudad bulliciosa, más en el mapa de la época. Representaba el epicentro indiscutible del universo conocido, gobernada bajo el implacable y despiadado puño de hierro del imponente rey Nabucodonosor II. Este monarca absoluto había construido un imperio fundamentado en el terror militar, la conquista implacable y una exhibición deslumbrante de riqueza material que dejaba sin aliento a cualquier extranjero. La magnificencia opresiva del entorno estaba cuidadosamente diseñada para infundir un profundo terror reverencial y una sensación de completa insignificancia en los corazones de los cautivos hebreos recién llegados, obligándolos a someterse psicológica y espiritualmente antes de que siquiera se pronunciara la primera orden real. Imaginemos a Daniel cruzando la monumental e imponente puerta de Ishtar, una estructura arquitectónica que desafiaba toda lógica humana de la época y dejaba a sus observadores completamente atónitos. Esta gigantesca entrada estaba recubierta por completo con brillantes ladrillos finamente esmaltados en un intenso y profundo color azul lapislázuli, los cuales resplandecían de manera deslumbrante bajo el inclemente y castigador sol mesopotámico. Decorando esta formidable fachada se erigían enormes relieves de leones feroces,
toros salvajes y míticos dragones dorados, símbolos aterradores de las deidades paganas que supuestamente custodiaban y protegían esta invencible metrópolis babilónica. Cada uno de estos impresionantes detalles visuales funcionaba como un recordatorio constante y abrumador del poderío militar, económico y religioso que ostentaba este imperio implacable, buscando intimidar ferozmente y quebrar de forma definitiva cualquier espíritu rebelde que se atreviera a cruzar sus amenazantes murallas defensivas. Avanzando un poco más hacia el interior de esta majestuosa capital, el paisaje urbano se transformaba rápidamente en una exhibición descarada de orgullo y soberbia humana sin límites conocidos. Allí se levantaban con arrogancia los famosos y monumentales jardines colgantes, una exuberante y verde maravilla de la ingeniería antigua que desafiaba por completo el árido e implacable entorno desértico mesopotámico circundante. Junto a ellos, dominando amenazadoramente el vasto horizonte ciudadano, se erguían imponentes y masivos zigurats escalonados, gigantescas torres de ladrillo cocido que parecían intentar rasgar el cielo mismo en una búsqueda desesperada por alcanzar y honrar a sus deidades falsas. Esta arquitectura colosal no era producto del azar, sino una calculada demostración de supremacía absoluta, diseñada específicamente para proclamar a los cuatro vientos que Babilonia y sus múltiples dioses oscuros habían triunfado rotundamente sobre todas las demás naciones y creencias de la tierra. Este entorno físico y visual tan opresivo era solamente el reflejo externo y superficial de una sociedad que se encontraba profundamente enferma de poder desenfrenado y vanidad extrema. Los ciudadanos babilonios vivían completamente obsesionados con un nivel de lujo exorbitante, entregándose diariamente a placeres carnales desenfrenados, celebraciones extravagantes y excesos pecaminosos incalculables que desafiaban toda moralidad conocida hasta aquel entonces. Asimismo, esta civilización estaba oscuramente dominada por prácticas esotéricas, guiando absolutamente todas sus decisiones políticas y militares mediante la astrología, la adivinación hechicera y la consulta constante a oscuros y engañosos espíritus inmundos. La atmósfera completa de esta ruidosa y caótica metrópolis respiraba y transpiraba una densa y asfixiante idolatría espiritual, creando un ecosistema hostil y venenoso donde cualquier intento de mantenerse puro y fiel a los mandamientos divinos parecía una verdadera locura o una misión suicida condenada irremediablemente al fracaso más absoluto. En esencia, el gran imperio babilónico no se conformaba únicamente con poseer territorios físicos y riquezas materiales formidables, sino que operaba de manera sistemática como una gigantesca y perversa maquinaria trituradora de identidades humanas y espirituales. El objetivo principal e innegociable de la corona real era erradicar violentamente cualquier rasgo de la fe, la cultura sagrada y el poderoso linaje de los jóvenes israelitas cautivos, forzándolos a transformarse gradualmente en dóciles y obedientes súbditos completamente asimilados a las letales costumbres paganas de sus arrogantes conquistadores. Se trataba de un proceso agresivo, metódico e implacable de reprogramación mental y emocional, diseñado cuidadosamente para apagar para siempre la gloriosa luz del verdadero Dios creador dentro de sus jóvenes y aterrorizados corazones. Ante esta colosal e intimidante amenaza imperial, la integridad moral de Daniel sería puesta a prueba en el fuego más ardiente y peligroso imaginable. Amados hermanos, el choque sensorial al que fueron sometidos Daniel y sus tres valientes amigos, Ananías, Misael y Azarías, fue verdaderamente devastador y abrumador desde el primer instante. Tras un viaje agotador y lleno de penurias extremas, estos jóvenes príncipes llegaron físicamente exhaustos al corazón mismo del imperio pagano, enfrentándose a un entorno completamente perturbador. El aire que respiraban estaba densamente impregnado por el olor empalagoso, dulzón y repugnante del incienso constante que ardía día y noche en honor al dios falso Marduk. Visualmente, el asombro inicial se transformaba velozmente en un terror paralizante al observar la inmensa cantidad de oro macizo brillando despiadadamente bajo el sol abrasador del desierto, cegando sus ojos cansados. A esto se sumaba el ruido espantoso y constante de los látigos chasqueando cruelmente, entrelazado con los gritos desesperados en lenguas extranjeras totalmente incomprensibles, creando una atmósfera terrorífica que desgarraba el alma de los cautivos. Este brutal impacto emocional y físico marcaba el inicio sistemático de un perverso plan imperial, cuyo propósito central no se limitaba simplemente a esclavizar y dominar brutalmente los frágiles cuerpos de estos nobles prisioneros israelitas. El objetivo principal y despiadado de esta opresiva superpotencia era apoderarse por completo de sus mentes, erradicar cualquier recuerdo sagrado de su amada Jerusalén
y borrar para siempre los divinos mandamientos y preceptos de Jehová de sus memorias. Para lograr esta transformación definitiva, los jóvenes fueron forzados violentamente a sumergirse en la profunda literatura y lengua de los caldeos, intentando reescribir por completo su propia identidad cultural, su arraigada teología y hasta sus mismos nombres originales, otorgándoles nuevas identidades paganas ligadas íntimamente a demonios babilónicos. Se encontraban completamente solos, totalmente rodeados de terribles amenazas mortales y despojados cruelmente de absolutamente todo, excepto de su irrenunciable e inquebrantable fidelidad y devoción absoluta al Señor Supremo. El nivel de seducción alcanzó rápidamente su clímax mortal a través de la trampa letal y peligrosa de la lujosa mesa real babilónica, detallada meticulosamente en las páginas sagradas de la Escritura. Nabucodonosor ofrecía diariamente a estos prometedores jóvenes un acceso privilegiado e ilimitado a un suntuoso e interminable banquete, repleto de carnes exóticas chorreantes de grasa y jarras rebosantes de un vino embriagadoramente dulce y sumamente costoso. Sin embargo, detrás de esta supuesta y deslumbrante generosidad monárquica se escondía hábilmente una sentencia venenosa y profundamente mortal para sus almas inocentes. Cada uno de estos suculentos alimentos y bebidas prohibidas había sido previamente ofrecido, consagrado y sacrificado en oscuros altares dedicados a abominables ídolos y demonios protectores del imperio oscuro. Participar de este festín pagano significaba mucho más que simplemente saciar el hambre natural. Implicaba rendir obediencia espiritual a la corrupción extrema, traicionando trágicamente la alianza eterna. La presión social y el peligro inminente que se cernía sobre estos valientes muchachos eran completamente asfixiantes y paralizantes en todos los sentidos posibles. Babilonia utilizaba el miedo constante y la manipulación psicológica brutal como sus armas más eficientes para doblegar cruelmente las conciencias de sus habitantes subyugados y aterrorizados. Rechazar abierta y desafiantemente la exquisita comida proporcionada generosamente por el soberano monarca no era considerada como una simple cuestión de caprichosas preferencias dietéticas y personales. Se interpretaba jurídicamente como una gravísima e intolerable ofensa de alta traición contra la mismísima corona y sus majestuosos dioses tutelares. Aquellos imprudentes cautivos que se atrevieran a despreciar o desafiar la magna provisión real enfrentaban irremediablemente un castigo ejemplar, el cual se pagaba violentamente con la rápida y sangrienta decapitación de sus cuellos, sin ninguna misericordia. Estaban atrapados en una verdadera encrucijada donde su propia supervivencia física pendía de un hilo. Frente a este horripilante escenario de opresión extrema y amenaza constante de una muerte inminente, ocurre uno de los momentos de convicción más gloriosos, silenciosos e impactantes registrados a lo largo de toda la historia bíblica. Las Sagradas Escrituras relatan magistralmente que Daniel, a pesar de su frágil juventud y extrema vulnerabilidad frente al inmenso Imperio mesopotámico, propuso firmemente en su propio corazón no contaminarse con la exquisita porción de la apetitosa comida real babilónica ni con su dulce vino embriagador. Esta determinación interior, surgida desde lo más profundo de su ser devoto, no fue un simple arrebato impulsivo o temporal, sino una decisión meticulosamente calculada y respaldada por una fe colosal e inquebrantable en el Dios de Israel. Decidió mantenerse absolutamente fiel y puro en secreto, incluso sabiendo perfectamente que esa acción valiente y desafiante podría costarle dolorosamente su propia vida de manera inmediata y brutal. El gran valor teológico y espiritual detrás de esta valiente resolución silenciosa debe ser cuidadosamente comprendido y analizado por cada creyente contemporáneo que anhele vivir en completa santidad absoluta. Ceder cobardemente ante las irresistibles delicias monárquicas no solo implicaba una simple transgresión alimenticia o dietética según la antigua y rigurosa ley mosaica establecida por Moisés hace siglos atrás. Principalmente representaba establecer una comunión espiritual íntima y directa con el corrupto sistema idolátrico de Babilonia y aceptar abiertamente una peligrosa y mortal dependencia hacia su malvado y soberbio gobernante pagano en lugar de confiar en el Señor. Al rehusarse valientemente a ingerir esos sabrosos y exquisitos manjares contaminados con hechicería diabólica, nuestro joven profeta cautivo estaba declarando poderosamente, sin emitir ninguna sola palabra de sus labios, que su sagrada existencia y sustento dependían única y exclusivamente de la providencia milagrosa del Dios Altísimo e inmutable Creador Celestial. Amados hermanos, la tensión alcanzó un nivel insoportable cuando este joven, consciente de que su propia supervivencia física pendía de un hilo extremadamente fino y frágil, decidió actuar. Daniel, impulsado por una profunda sabiduría divina y un valor incalculable que superaba por mucho sus escasos años de
Vida se acercó silenciosa pero firmemente al jefe superior de los eunucos reales. Con un tono respetuoso y calmado que contrastaba radicalmente con la inmensa opresión del entorno pagano que lo rodeaba, le propuso audazmente una prueba física y espiritual verdaderamente extrema y peligrosa. Le solicitó encarecidamente que durante un periodo estricto de tan solo 10 días continuos e ininterrumpidos, se les permitiera a él y a sus fieles amigos alimentarse única y exclusivamente con simples legumbres hervidas y beber agua pura cristalina, rechazando categóricamente los codiciados y lujosos manjares contaminados del poderoso e implacable monarca babilónico que los había cautivado. Esta osada petición representaba un riesgo gigantesco y verdaderamente aterrador para el temeroso funcionario babilónico, encargado de supervisar directamente a los cautivos reales. El eunuco principal, con el sudor frío del pánico resbalando incontrolablemente por su frente arrugada y pálida, confesó con profunda angustia que sentía un gran temor por su propia vida ante las inminentes consecuencias. Si el poderoso y violento rey Nabucodonosor llegaba a notar que los rostros de estos jóvenes hebreos enflaquecían visiblemente, palidecían o mostraban signos evidentes de grave debilidad física en comparación con todos los demás muchachos asimilados, la furia real sería totalmente implacable. En aquel cruel y sanguinario imperio mesopotámico, cualquier mínimo indicio de negligencia funcional desobediencia directa a las órdenes imperiales se castigaba sin piedad alguna, exigiendo que la cabeza del servidor rodara inmediatamente bajo el filo cortante y letal de la espada del verdugo real. A pesar de esta inmensa y palpable tensión psicológica que se respiraba dolorosamente en el denso aire del opresivo palacio, el cautivo confió ciegamente en que el Señor obraría un prodigio sobrenatural sin precedentes en la corte pagana. Así comenzó a transcurrir lentamente la prueba más determinante y silenciosa de todas, marcando un tiempo de resistencia estoica donde cada larga hora parecía multiplicarse en su angustia. Durante 10 largos e interminables días, estos 4 valientes jóvenes hebreos mantuvieron su férrea dieta de obediencia absoluta y pureza innegociable, mientras observaban constantemente a su alrededor cómo los otros muchachos se atiborraban ansiosa y descontroladamente con los inmensos excesos, los pesados vinos y las grasas del soberano babilónico. Cada simple comida frugal que aquellos fieles siervos llevaban valientemente a sus bocas sedientas constituía un glorioso acto de adoración viva y una oración de fe resonante ante Dios. Finalmente llegó el temido y decisivo 10º día, el angustioso momento de la estricta inspección oficial que determinaría ineludiblemente el destino fatal de todos los involucrados en este gran desafío. El eunuco supervisor se acercó con pasos temblorosos y la respiración entrecortada para examinar minuciosamente el estado físico y la apariencia externa de los valientes jóvenes que habían rechazado la comida real babilónica. En ese preciso instante histórico, la tensión acumulada se rompió por completo y ocurrió la majestuosa y gloriosa virada de nuestra narración épica que demostró el inmenso poder divino ante el mundo pagano. La espectacular y poderosa intervención sobrenatural de Dios se manifestó de una forma física innegable, abrumadora y totalmente milagrosa directamente sobre la propia biología y constitución de aquellos 4 fieles siervos obedientes que habían decidido firmemente honrar sus sagrados y puros principios ancestrales sin importar el inmenso peligro de muerte. Al ser observados con asombro, no solamente estaban completamente vivos y libres de cualquier tipo de severa desnutrición esperada, sino que sus brillantes rostros juveniles irradiaban una luz indescriptible y una inmensa salud vigorosa. Sus cuerpos físicos lucían visiblemente mucho más robustos, vigorosos y llenos, de una inagotable energía vital que los de absolutamente todos los demás jóvenes asimilados que se habían atiborrado desenfrenadamente con los incontables y pesados excesos venenosos de la lujosa mesa del rey Nabucodonosor. La simple dieta de legumbres y agua, bendecida grandemente por el poderoso respaldo creador inmutable, había logrado avergonzar y humillar por completo toda la soberbia nutricional y los supuestos manjares revitalizantes de aquel oscuro y ostentoso imperio milenario, babilónico. Dios mismo había intervenido magistral y espectacularmente para honrar de forma pública e indiscutible a quienes se atrevieron audazmente a honrarlo a Él en la oscuridad opresiva. Amados hermanos, esta majestuosa victoria milagrosa de antaño no es un simple relato histórico congelado en el tiempo, sino un espejo vibrante donde debemos mirar nuestra propia realidad espiritual actual. Hoy en día, nosotros también vivimos inmersos en nuestra propia versión moderna de la imponente Babilonia, un vasto y ruidoso imperio global y completamente digitalizado que promueve incesantemente toda clase de excesos. Este mundo contemporáneo, al igual que la antigua metrópolis, nos sirve constantemente el pecado en una deslumbrante bandeja de plata virtual,
disfrazando la iniquidad con atractivos envoltorios de falso progreso, tolerancia malentendida y un profundo relativismo moral. La sociedad actual ejerce una presión asfixiante y continua para asimilarnos a sus costumbres paganas, exigiendo cruelmente que abandonemos nuestras sagradas convicciones cristianas para poder ser verdaderamente aceptados, celebrados e integrados sin sufrir el doloroso y frío aislamiento del indeseable rechazo social constante. La lección fundamental y atemporal que extraemos de esta colosal narrativa bíblica es clara y contundente para cada uno de nosotros. La verdadera y auténtica santidad cristiana no consiste en aislarnos temerosamente dentro de una burbuja protectora impenetrable. Por el contrario, se trata de que, estando inmersos justo en el medio de este mundo corrompido, tengamos el enorme valor sobrenatural de negarnos rotundamente a sentarnos a comer en la seductora mesa de sus constantes corrupciones mortales. Daniel no huyó desesperadamente de la capital babilónica hacia el desierto árido, sino que plantó firmemente su bandera de pureza moral justo en el epicentro mismo de la oscuridad espiritual dominante de su época. Nos demuestra que la fidelidad inquebrantable a las Escrituras no requiere necesariamente un escape físico del entorno adverso, sino una valiente resistencia espiritual interna que se manifieste a través de acciones diarias y absolutamente consecuentes. El secreto absoluto de esta poderosa resistencia espiritual radica en comprender profundamente que la obediencia radical a los mandamientos divinos, incluso en aquellas cosas que parecen engañosamente pequeñas o insignificantes, desata invariablemente un respaldo celestial sobrenatural y gigantesco a nuestro favor. Cuando decidimos valientemente mantener nuestras convicciones morales intactas frente a las abrumadoras presiones del imperio moderno, el Señor mismo interviene milagrosamente para sostenernos, prosperarnos y hacernos brillar con una luz inconfundible en medio de las tinieblas absolutas. Nuestra postura firme y silenciosa se convierte rápidamente en el testimonio evangelístico más poderoso y elocuente, capaz de avergonzar y desarmar cualquier argumento pagano que intente socavar nuestra inamovible fe cristiana. Que el ejemplo heroico y determinante de este joven profeta hebreo cautivo logre inspirar hoy a toda nuestra iglesia para mantenernos siempre fieles y puros frente a cualquier peligrosa y mortal tentación engañosa. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.